Bienvenido. En este video quiero compartir un poco mi opinión sobre la nueva reforma fiscal o la nueva propuesta de modernización de nuestra reforma fiscal. Entonces, espero que no sea muy largo y no había hecho el video, eso quiero empezar por ahí, porque como ustedes saben en general, a mí me gusta tomar un tiempo para yo entender bien las cosas y poder darles una opinión basada en información. O sea, de no es algo como que yo respondí al instante, sino que yo me tomo el tiempo de analizarlo, investigarlo y ya luego entonces sí puedo venir acá y darles una opinión fundamentada en información. Entonces, en general, yo les diría que estoy totalmente en desacuerdo, al igual que asumo que la mayoría de ustedes lo están, y la mayoría en general del país, es la percepción, no está a gusto con lo que plantea, con lo que busca, con el objetivo, o sea, de esta nueva reforma. Y más que todo, es cómo se hizo, cómo se está haciendo. Entendemos que sí, o sea, quizás sí es necesario de que se actualice, de que se modernice, de que se cambie, de que se modifique, cualquiera que sea la palabra que usted quiera utilizar, nuestra reforma fiscal. Pero quizá esa no es la forma en que debió ser, porque de la forma que se ve y que se percibe es de que en general la mayoría de los cambios que proponen, porque es bien extensa, si usted la lee, la busca a detalle, es bien extensa, es bien grande y son muchas las cosas que plantea y usted tiene que leerla bien, pero a gran escala no se ve ni se percibe como positiva para el dominicano del día a día, el dominicano promedio, o sea, el ciudadano promedio que al final del día es el que más afectado se va a ver si esta reforma se llega a aceptar y aprobar de la forma en que se ha presentado y se ha propuesto. Entonces, de nuevo, hay cosas en las que yo obvio pudiera estar un poco de acuerdo, que son quizá no tan exagerados, por decirlo así, los cambios y los incrementos y las modificaciones que se están haciendo, pero la mayoría sí son muy negativas, sí se aprueban, o sea, principalmente para esas personas que pertenecen, digamos, a una clase baja, clase pobre, clase media, incluso hasta los ricos, ¿verdad que sí? Pero al final el más afectado es el pobre, que como se ve, o sea, se propone eliminar, derrogar, como quiera que quieran usar la palabra, o sea, dejar de nosotros contar el país, diferentes zonas de la economía del país, quitarles esos incentivos, esas exoneraciones que tenían por diferentes razones en cada industria, cada área, ¿verdad que sí que lo tenía? Y ahora se plantean eliminarla simplemente en general, lo cual yo entiendo que no está bien. Claro, aquí como les digo, yo no soy quien maneja el país, no tengo todo el contexto, toda la data de por qué, de dónde sale cada una de esas propuestas para la reforma, de dónde sale, qué hay detrás de todo eso. Yo no lo sé, no lo conozco, entiendo que deben haber buenas razones, pero quizá las medidas que se plantean tomar son muy drásticas y el impacto sería muy negativo para los dominicanos y dominicanas, principalmente las personas de bajos recursos, porque de las cosas con las que más en desacuerdo estoy y muchas personas lo estarán, es lo que afecta la canasta familiar, ¿verdad que sí? Los productos de consumo del día a día, o sea, de usted alimentarse, o sea, de su combustible, de un sinnúmero de cosas que quizá a usted no le afecte, que el impuesto sobre la renta, que esto, que aquello, porque sus ingresos ni siquiera llegan ahí. O sea, esa población es la que más afectada se va a ver, porque ya en general, o sea, todas las personas, o sea, todas las empresas, diferentes sectores de la economía, tanto el turismo, tanto la agricultura,
en general todo se va a ver afectado, todo se va a incrementar el precio que al final usted va a tener que pagar de su dinero, de su salario, de sus ingresos. Todo le va a salir más caro en general, o sea, todo lo que se plantea ahí, a excepción de algunas cosas, pero que ya son para empresas y cosas así, pero no hay ningún incentivo, o sea, como que tú digas, ok, se hizo este cambio, esto, aquello, pero por lo menos tenemos este incentivo, tenemos esto adicional, o sea, no. Hay muchas cosas que lo que se plantean es eliminarla totalmente y, o sea, como que la razón fundamental es, ok, el país sí lo necesita para seguir sostener proyectos que ya empezó, iniciar proyectos nuevos, innovar en algunas cosas, invertir en transporte, invertir en energía, hacer diferentes cosas, invertir en educación, en muchas cosas que son muy importantes, que sí hay que hacerlas, pero un ejemplo fácil, quizá para que ustedes vean como yo lo veo, lo cual, o sea, por eso digo que para mí quizá no es la forma ideal y que muchas personas que sí son economistas, que están allá, que conocen más a gran escala, ¿verdad que sí? La macroeconomía del país, están de acuerdo de que no es lo mejor, pero para llevarlo un poco a finanzas personales, que es lo que nosotros generalmente hablamos aquí, vamos a decir que mis ingresos de mi hogar, para poner un número fácil, que podamos hacer matemáticas, qué sé yo, vamos a decir 100. Yo cobro 100.000 pesos al mes, pero yo tengo planes, quiero tener gastos que superan esos 100.000. 120.000, 115, más de los 100.000. O sea, estoy rompiendo, estoy violando una de las reglas principales de los fundamentos de lo que son finanzas personales o finanzas en general. Pero, como estoy dando el ejemplo con finanzas personales, vamos a dejarlo ahí. Y es de que yo nunca debo gastar más de lo que yo gano, de lo que yo genero, o sea, de lo que yo produzco. Si estoy gastando más, siempre voy a tener un déficit, o sea, siempre voy a estar en negativo, siempre voy a tener un problema y siempre voy a tener la necesidad de yo buscar más dinero. Pero en primera instancia, ¿por qué yo necesito buscar más dinero? Porque yo estoy gastando o queriendo gastar más de lo que yo puedo producir o de lo que yo puedo recaudar, cualquiera que sea el término. Entonces, quizá la percepción debería de ser diferente. O sea, ok, es ponderar, o sea, ver, ok, analizar aquí. Sí, hay que modificar algunas cosas, hay que modernizar algunas cosas, se entiende. Entonces, ¿cómo se hace de una forma que no se perciba tan agresivo, tan negativo para la población en general? Y de nuevo, o sea, la población más afectada. Porque, por ejemplo, para los asalariados, de que el impuesto sobre la renta se crearía o se modificaría la última escala, que ahora mismo es, bueno, no, se agregaría una escala nueva, que es ya actualmente la última, la más alta es un 25% si usted pasa de X cantidad de dinero. Ahora se propone agregar una escala nueva que si usted pasa de los 200.000 pesos al mes, a usted se le descuenta en vez de un 25, un 27%. Un incremento de un 2%, ese no está tan exagerado ni tan mal. Otro que yo pudiera decir, ok, no es que estoy feliz ni nada, pero pudiera maybe decir, ya, si lo aprueban, ok, es ese 10% que nos retienen, ¿verdad que sí? A los inversionistas en general, si usted tiene un certificado financiero, si usted invierte en un AFI, dígase un fondo de inversión abierto o cerrado, si usted invierte en un puesto de bolsa, a menos que sea un producto de esos que son exentos para incentivar y no le descuentan o no le retienen ese 10%, pues entonces en vez de que sea un 10, incrementarlo a un 15, ok, es mucho, es un aumento de un 50%. Si no vamos a nivel porcentual, es mucho dinero. Pero, ok, yo pudiera aceptarlo. Pero, cosas ya como un ITEVIS al combustible, de la canasta básica, o sea, cosas como que antes, ahora mismo están exentas, que no pagan ITEVIS, agregarles el ITEVIS, o sea, eso tendría un efecto dominó, o sea, bastante grande. Y eso es por mencionar algunas cosas. Otra que quizá yo estuviera de acuerdo, maybe. Al final, obvio, son cosas que, si usted me pregunta, yo digo no. Yo de preferirlas no la prefiero, pero que quizá yo digo, ok, la puedo aceptar. Es eso de los servicios digitales, ¿verdad? Que sí, aplicaciones como Netflix, como maybe Apple Music,
Spotify, usted lo nombra, o sea, maybe Uber, que son empresas más que todo internacionales, que quizá en algún punto están exoneradas, exentas, para incentivar, ¿verdad que sí? Para que eso generan fuentes de empleo, por ejemplo, en el caso de Uber, qué sé yo, en el caso de Netflix, maybe que se le agregue el impuesto ahí, de que se retenga, de que se pague. No lo veo mal, al final del día es un servicio, es una empresa que está formalizada, que debe pagar impuestos y todo eso, ok. Y es algo que, o sea, usted no está obligado a tenerlo ni a utilizarlo, no es como una necesidad básica, a ese punto que voy, no es una necesidad básica de que usted tenga Netflix o de que usted tome un Uber, porque hay transporte público, se están haciendo mejoras en el transporte público, whatever, pero usted necesita comer, usted necesita comprar carne, usted, o sea, necesita muchas cosas, el combustible para que no le suban el transporte público. Hay un sinnúmero de cosas que van de la mano y eso es para no irnos bien a detalle. Otra cosa que no está bien definitivamente es el IPI, que es un impuesto a la propiedad inmobiliaria. Si usted tiene propiedades inmobiliarias y no pasan actualmente de 9 millones de pesos, es un poquito más de 9 millones, pero vamos a redondearlo en 9 millones de pesos. Si no pasa de ahí, una propiedad que usted tenga o varias propiedades, todas sumadas, ese patrimonio de propiedad o patrimonio inmobiliario, no sobrepasa esos 9 millones, usted no paga ese impuesto, que es un 1% del excedente de ese monto. En lugar de decir, ok, vamos por lo menos a dejarlo igual, porque eso todos los años se actualiza ese monto para ajustarlo a la inflación, al igual que se actualiza el monto que representa el equivalente a una vivienda de bajo costo, que eso se hace para tener ese valor, determinarlo y que los proyectos, viviendas que se construyen y que reciben el beneficio del bono de primera vivienda, que el gobierno lo devuelve como entre un 6 a un 8% del valor a usted, ese valor hay que tenerlo. Mínimo por ese incentivo, ese bono de primera vivienda hay que tener para definir entre los parámetros que debe cumplir la construcción, también el valor que debe tener ese inmueble. Entonces, así mismo como tenemos ese valor, tenemos que tener, ok, cuál es el valor máximo para que ya, ok, usted entonces pueda pagar impuestos o deba pagar impuestos. En vez de dejarlo que por lo menos vamos a dejarlo ahí, no se va a aumentar quizá o se va a cambiar la forma en cómo se calcula, cómo se ajusta año tras año. No. La intención, lo que se propone es reducirlo casi al 50%, o sea, de 9 millones a 5 millones y algo más, pero vamos a redondearlo a 5 millones. Entonces, si usted actualmente ya tiene su vivienda, su apartamento, su propiedad inmobiliaria, que no llega a los 9 millones, no lo sobrepasa, no los alcanza, pero sí pasa de los 5, automáticamente usted nunca pagó, usted se programó y dijo, no, ok, aquí yo estoy bien, no tengo que hacer esos pagos, no tengo que lidiar con ese impuesto adicional. Pues si eso se aprueba, usted ya tendría que empezar a lidiar con eso automáticamente. O sea, y si usted financió, digamos, una casa, un apartamento, cualquiera que sea la propiedad, encima de que usted podría decir, ok, no, pero que yo lo estoy pagando todavía no es mío. En realidad sí, porque el título está a su nombre, la propiedad es suya, es solamente que, ok, está financiada con el banco porque usted es dueño de una parte y usted simplemente está pagando la otra parte al banco. Entonces a usted sí le aplica ese porcentaje. Entonces sería un costo adicional, un gasto adicional, además de todo lo que conlleva tener una casa, una propiedad y algo. So, usted debe pagar igual, dependiendo del monto, es lo que exceda a esos 5 millones en caso de que se apruebe, un 1% de ese valor. Entonces, es algo que tampoco está bien, que no se percibe bien, porque no es ni siquiera, o sea, es incrementar, o sea, modificándola que no es a favor de la población, o sea, definitivamente. Entonces, en general, o sea, eso es lo que quiero decir. O sea, yo no había hecho el video, primero porque estaba un poco enfermo de la garganta, segundo quería revisar bien qué es lo que propone, quizá qué es lo que busca detrás, pero no. O sea, en mi caso yo entiendo de que no, de que hay mejores formas. Sí, hay que buscar más ingresos, más capital para el país, para seguir soportando los proyectos y no irnos a endeudar internacionalmente, todo eso se entiende, pero volviendo a las finanzas personales, si usted no puede
hacer algo, comprar algo, fabricar algo, lo que sea, quizá la mejor opción es no hacerlo, hasta que usted pueda hacerlo. Entonces, vamos, la idea es que eso debería de reformularse, revisarse y no aprobarse así por así, porque hay muchas cosas que deberían de cambiar. Entonces, nada, mi gente, un video que quizá no es como usted lo esperaba, revisando punto por punto, porque entiendo que ya se ha hablado mucho de eso y lo que esperamos es que se revise y no se apruebe como está, de que al menos se modifiquen algunas cosas de las más críticas para el ciudadano común y que nada, podamos seguir trabajando y que al final no llevemos el país a un punto que quizá no es necesario que lo llevemos. De mi parte lo voy a dejar hasta aquí. Como siempre, gracias por su tiempo y por el apoyo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.